Buenas, en este video lo que vamos a ver es la parte de factorización, todos los métodos que ustedes tienen que saber en el grado en el que están. Entonces, los temas a tratar. Primero y principal, ¿qué es y para qué sirve factorizar? Porque siempre es importante saber para qué se hacen las cosas y no simplemente hacerlas por hacerlas. Entonces, importante esto. Luego, ya entrando en la parte de los métodos, tenemos el método por factor común, luego tenemos fórmula notable, luego tenemos diferencia de cuadrados y por último lo que tenemos es el método de inspección. Entonces, ya para entrar en materia, ¿qué es y para qué sirve factorizar? Entonces, básicamente factorizar es un proceso en donde se obtienen los factores, valga la redundancia, que conforman un polinomio o un número o lo que ustedes quieran. Sirve para descomponer polinomios que por su forma son difíciles de tratar. En ese caso, no tendría demasiado sentido agarrar un número, por ejemplo, de este caso 6 y factorizarlo, porque más bien me queda más difícil de tratar. Si yo tengo 6 y los compongo en 2 por 3, como que queda más grande y esa no es la idea. Más bien la idea es que sea más fácil de trabajar. Entonces, ¿por qué es importante también? Porque, por ejemplo, si ustedes están tratando con un polinomio que tal vez sea una fracción, si ustedes hacen la factorización, puede que en la fracción hayan factores que se cancelen entre sí y así la expresión en general se vea simplificada y con eso sea más sencillo trabajar. Igual como lo tenemos con las fracciones. Si yo tengo 2 dividido entre 4, yo técnicamente esa fracción 2 entre 4 yo la puedo pasar a 1 entre 2 y es más sencillo porque los números son más pequeños. Básicamente esa es la importancia que tiene factorizar. Ya con los polinomios es más útil todavía porque no solamente se me están cancelando cosas, sino que también se hace más fácil de trabajar. Entonces, ya para entrar, el primer método sería por factor común. Entonces, un caso ilustrativo. En este caso tengo 2 por 7 más 2 por 5. Entonces, si hacemos la multiplicación, 2 por 7 14, 2 por 5 10, entonces 14 más 10 24. Entonces ahí todo bien. Tal vez aquí incluso ni siquiera haga falta factorizar el 14 y el 10 que teníamos aquí porque es una suma, no hace falta hacer nada. Pero esto es importante, o mejor dicho, me sirve porque ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo veo que en este caso, en 2 por 7, aquí hay un 2, ¿verdad? Y en el caso de 2 por 5 también tengo un 2. Entonces en las dos partes de la suma tengo un 2. Entonces ¿qué es lo que hago yo? Sacarlo a factor común, que eso es lo que significa. Como los dos tienen ese factor que es común, yo lo que hago es sacarlo y hago que se multiplique por lo que me queda dentro de la suma. Entonces en este caso, si yo tengo 2 por 7 y me saco el 2, entonces me queda el 7 adentro. Más 2 por 5, saco el 2, me queda el 5. Ven que en este caso lo que tenemos ahora es 2 por, abro paréntesis, 7 más 5, cierro paréntesis. Eso es básicamente lo que se llama factor común. Y para que vean que sí funciona, si ustedes hacen 7 más 5, les va a dar que es 12 y 2 por 12 es 24, que es lo que teníamos antes. Por lo tanto, el método es totalmente válido y se está aprovechando aquí de las propiedades de los números reales en este caso, que es la de asociatividad y comutividad. Entonces en este caso ven que se puede sacar el 2 a factor común y es un caso bastante ilustrativo. Pero obviamente ya cuando ustedes estén trabajando con esto no van a salir cosas con números, van a salir cosas que tienen que ver ya con letras y cosas extrañas. Pero vean que aquí siempre se va a trabajar exactamente igual. Vean que en este caso tengo ax menos bx más 27xy menos 9xz. Vean que aquí en común la x siempre se repite, entonces yo lo puedo sacar a factor común. Entonces, en este caso, si yo saco la x de ax, ¿qué me queda? Solo una a, entonces es lo que me queda aquí dentro. El menos lo conservo igual. De bx, si le saco la x, solo me queda b. De 27xy, si le saco la x, me queda solo 27y. Y de 9xz, si le saco la x, me queda 9z. Vean que incluso estando aquí, todavía hay cosas en común. ¿Por qué? Porque 27 yo lo puedo expresar como 3 por 3, que es 9, por 3, que es 27. Y 9 lo puedo escribir como 3 por 3. Entonces vean que en este caso lo hice de esta manera para notar que aquí estos 3 se repiten. Entonces en este caso aquí tengo 2, 3 y aquí tengo 3, 3. Entonces yo puedo sacar 2 en este caso. La A y la B la dejo como tal porque no lo puedo hacer nada ahí. Pero vean que en el caso de esta parte de acá sí la puedo trabajar. Entonces saco esos 2, 3 a factor común. Entonces si aquí en esta expresión de acá le quito 2, 3, ¿qué me queda? Un 3 y una y, que es lo que tengo acá. Y si aquí en esta expresión le quito 2, 3, solo me queda z. Y aquí simplemente por simplicidad 3 por 3 es igual a 9. Ven que en ese caso ya hice la factorización por factor común y vemos que
queda un poco más fácil, debido a que si yo tuviera por ejemplo una fracción acá y tengo un factor que es exactamente igual a este, entonces me cancelaría, o incluso la x se me podría cancelar. Entonces básicamente eso sería factor común. Ahora bien, fórmula notable es el segundo método que se va a ver. Entonces básicamente eso parte de aquí. ¿Qué pasa si yo tengo a más b al cuadrado? Error, que usan el 2 y lo ponen aquí y aquí, dicen que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Eso es un error que no tienen que cometer. Entonces, forma fácil de ver esto: si yo tengo por ejemplo 2 a la 2, yo sé que es 2 por 2. Entonces si yo tengo a más b al cuadrado, es a más b al cuadrado por, disculpen, a más b por a más b, que es lo que tengo acá. Entonces así es más sencillo. Entonces vea, si hacemos distributiva de aquí, a por a es al cuadrado, a por b es ab, b por a es ba, y b por b es b cuadrado. Ven que en este caso aquí no importa el orden, a por b y b por a, yo se lo puedo unir. Entonces en vez de a por b más b por a, tengo 2 por a por b, o 2 por b por a, como ustedes quieran. Básicamente esto de acá sería la fórmula notable. Decir que si yo tengo algo como esto, yo lo puedo factorizar o pasarlo, mejor dicho, a esta, uy, disculpe, ya, a esta expresión de acá. De igual manera, si en vez de una suma aquí yo tengo una resta, yo también la puedo pasar acá. ¿Ven? Entonces básicamente esa es la importancia, poder pasar de algo que se vea como esto a una forma más sencilla, que es esta, donde simplemente tengo una suma en paréntesis y una potencia al cuadrado, que es más sencillo de tratar. Entonces técnicamente es buscar esta forma en los polinomios que ustedes se puedan topar, para ver si pueden cambiar de esto a esto. Entonces por ejemplo en este caso, no importa que esté desplazado, ahorita van a ver por qué está desplazado. Yo tengo 4x a la 4 menos 12 por x al cuadrado por y más 9 por y al cuadrado. Entonces así como tal cuesta como verlo un poco. Entonces vean que la forma fácil de verla y compararlo con el caso anterior es: yo ese 4 lo puedo escribir como un 2 al cuadrado, y x a la 4 yo lo puedo escribir como x al cuadrado al cuadrado. De igual manera aquí con el 9y al cuadrado, yo esto lo puedo escribir como 3 al cuadrado, el 9, y la y dice, me queda exactamente igual, y al cuadrado y al cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos es que nos aprovechamos de una propiedad de las potencias, en donde simplemente las bases las podemos agarrar porque tienen el mismo exponente. Entonces si yo aquí tengo este 2 que está al cuadrado y el x al cuadrado que está al cuadrado, como los dos están al cuadrado, yo los puedo juntar en uno solo. Entonces 2 por x al cuadrado al cuadrado. De igual manera aquí con el y, como tienen la misma potencia, entonces yo les puedo juntar el 3 y el y me quedan de esta manera. Entonces ahora bien, hay que recordar esto: aquí tenemos un menos, entonces yo ocupo compararlo con esto, tengo que buscar quién es a y quién es b. Entonces si ponemos a ver, en este caso el a es el primero que sale acá, 2x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Ese es mi a, y mi b en este caso sería 3y, que es lo que tenemos acá. Ahora, importante, yo no me voy a confiar solo de eso, porque recuerden que solo estoy tomando en este caso solo estoy tomando en cuenta a al cuadrado y b al cuadrado, pero eso no es todo. También hay que tomar en cuenta el término del centro, que es 2 por a por b. En ese caso, si yo agarro esto por esto, me da que 2 por 3 es 6, x al cuadrado por y es x al cuadrado por y. Y si multiplico eso por 2, lo que me va a dar 12 por x al cuadrado por y, que es exactamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, sí es válido que yo pueda llevar a cabo esta conversión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que como yo tengo esta forma y quiero pasar a la otra, entonces ven que simplemente es poner el a, que en este caso es 2x al cuadrado, que es lo que tenemos acá, y el resto del b, que en este caso es 3y, lo ponemos acá, lo encierro en un paréntesis y luego al cuadrado. Y ya con eso tengo factorizado este término de acá. Ven que ahora queda como un solo factor. El hecho de que quede entre paréntesis quiere decir que ya es un factor como tal, y que yo lo puedo cancelar eventualmente. Si yo en la parte de abajo, si estuviera un denominador, yo podría ahí hacer una simplificación y con eso técnicamente eliminar esta parte de acá. Entonces vean que ya con eso estaríamos también con esta parte de fórmula notable. Ahora bien, siguiente sería diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué es diferencia de cuadrados? Técnicamente vamos a partir de esta de acá, a más b por a más b. Si yo llevo a cabo aquí distributividad, entonces tengo que a por a es al cuadrado, a por b es ab, menos b por a sería menos ba, y menos b
más b, menos b por b sería menos b al cuadrado, que es lo que tengo acá. Entonces ven lo que pasa aquí, este es positivo y este es negativo, entonces ¿qué va a pasar? Se me cancelan. Entonces simplemente lo que me va a quedar es a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces técnicamente esta forma, eso es lo que se llama diferencia de cuadrados. Entonces yo ya sé que como yo puedo pasar de aquí a aquí y viceversa, yo puedo establecer una igualdad y con eso decir que si yo tengo un número al cuadrado restándose con otro número al cuadrado, yo lo puedo escribir como la resta de esos números multiplicada por el conjugado. Lo que quiere decir es que simplemente en vez de un menos pongo más. Eso es lo único que cambia. Entonces también ese es un método de factorización importante que se parece un poco a la fórmula notable, debido a que siempre lo que hago es buscar cosas en común en este caso. Entonces ahora sí un caso más enfocado. Si yo tengo 9 y al cuadrado por a al cuadrado, 9 por y a la 4 por a al cuadrado menos 16 por b al cuadrado, entonces hay que hacer lo mismo que hicimos antes, escribirlo de otra manera porque así cuesta verlo. Entonces aquí igual el 9 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado, el y a la 4 yo lo puedo escribir como y al cuadrado, y el al cuadrado no hace falta que lo modifique. Después al otro lado el 16 lo puedo escribir como 4 al cuadrado y b al cuadrado queda exactamente igual. Ahora, como todos tienen la misma potencia que es el cuadrado, yo los puedo juntar en uno solo. En este caso tengo que puedo juntar el 3, el y al cuadrado y el a, con lo que me quedaría que 3 por y al cuadrado por a, todo eso elevado a la 2. Y al otro lado puedo hacer lo mismo, tengo 4 y b, y los dos están elevados al cuadrado, por lo tanto los puedo juntar, entonces me quedaría 4b al cuadrado. Ahora hay que recordar que lo que queremos llegar es a esto de acá, que algo que causa confusión es que cuando ustedes piensan en factorizar, tal vez uno piensa que va a quedar más sencillo o más corto, pero no necesariamente. Recuerda que factorizar siempre es que queden cosas multiplicándose siempre. Las sumas aquí no nos gustan en la parte de factorización, todo tiene que ser multiplicando, porque si queda multiplicándose, al final yo puedo simplificar en el caso de que se pueda. Entonces, volviendo al tema, haciendo exactamente lo mismo que en el caso anterior, hay que buscar a y b. Entonces simplemente a es el que está antes del menos, por lo tanto sería 3 por y al cuadrado por a. Entonces lo que tenemos acá. Y b sería el otro, que sería simplemente 4b, que es lo que me queda entre el paréntesis. Ya sabiendo yo cuántos a y cuántos b, entonces yo puedo escribir todo en general. Que en este caso para la primera parte sería 3 y al cuadrado por a, que sería a, menos b, que sería 4b, que es lo que tengo acá. Multiplicado por exactamente lo mismo, solo que ahora en vez de restarse se van a sumar. Ya con eso también tendríamos listo esta parte de diferencia de cuadrados. ¿Ves? Simplemente es buscar esto para poder transformarlo en esto. Entonces siempre hay que buscar quién es A y quién es B. Ahora por último, y tal vez es un poco más más complicadillo esto, pero no por eso difícil, es el método de inspección. Entonces aquí igual vamos a partir de un caso particular. Yo tengo dos cosas multiplicándose. En este caso ax más b por cx más d. Entonces igual hago distributividad. Ax por cx entonces es ac por x al cuadrado. Ax por d es a de x. B por cx es b por c por x. Y b por d simplemente es bd. Es lo que tengo acá. Entonces ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar los extremos en este caso. Es lo que me va a interesar de momento. Y yo lo que voy a hacer es buscar dos números que se multipliquen y miren esto. Entonces por ejemplo aquí como estamos trabajando con solo letras, si yo multiplico ax por cx, vean que me da exactamente esto. Entonces aquí como estoy una a, entonces me quedo una a. Como hay una c, solo me quedo una c. Y como estoy multiplicando 2x, entonces x al cuadrado. Y después lo que voy a hacer es hacer exactamente lo mismo al otro extremo. La parte importante aquí es el orden. El orden siempre tiene que ser algo elevado al cuadrado, algo que esté multiplicado por x y algo sin x. Ese siempre tiene que ser el orden. Lo que solo tiene un x va en el centro y de momento no se va a tocar. Entonces bien, ya que tenemos esto, lo que hacemos es multiplicar en x. Entonces en este caso tengo ax y lo voy a multiplicar por d, y tengo cx y lo voy a multiplicar por b. Al hacer eso, ax por d es axd y cx por b es cxb. Entonces tal vez de momento puede que esto no tenga mucho sentido, pero ahorita van a ver por qué sí lo tiene. Si yo reordeno esto, yo lo puedo escribir como que axd es igual a adx y cxb yo lo puedo ordenar como bcx.
¿Para qué hice este orden? Porque ahora vea que esto se parece a esto. Estos que están en el cuadro rojo están exactamente iguales. ¿Y por qué es importante eso? Porque técnicamente, ya cuando hablamos en detalle, esto es lo que a mí me permite realizar lo que es inspección. Entonces, ahora si se ponen a ver, la condición que se tiene que cumplir es que al hacer yo esa multiplicación en x y sumar los dos términos, tiene que darme exactamente igual a lo del centro. En este caso, como me dio igual, ahora yo puedo juntar en línea. Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Ax más b. Y aquí tengo cx más d. Y si nos ponemos a ver, ahí fue donde partimos nosotros. Ax más b, ax más b. Cx más d, cx más d. De esa es la importancia. Entonces, ¿por qué les expliqué todo el procedimiento? Porque técnicamente todo el procedimiento es la parte importante. Porque por lo general ustedes van a partir desde aquí. Ustedes esto no lo van a saber. Pero si ustedes parten de aquí, ordenado de la manera que yo les dije, que era algo multiplicado por x al cuadrado, más algo multiplicado por x, más algo que no tenga x, la idea es que en el orden que lo tienen, siempre lo dividen de esta manera. En los extremos lo que hacen es buscar dos factores simplemente de un término de acá y dos factores del otro, multiplicar en x y sumarlos. Si lo que me da esa suma es exactamente igual a lo que está en el centro del polinomio inicial, entonces quiere decir que yo al unir estos dos en fila me van a dar como resultado la factorización a la que yo quiero llegar. Básicamente es la importancia de acá. Ahora, problemas con este método. En este caso es el método más inexacto debido a que depende. Por ejemplo, si yo aquí tengo un número como 20, yo 20 lo puedo escribir como 20 por 1, pero también lo puedo escribir como 10 por 2 y también lo puedo escribir como 5 por 4. Entonces, en este caso, el problema de este método es que yo tengo que estar tanteando cuántos son los valores que tengo que poner aquí y cuántos son los valores que tengo que poner acá para que se me cumpla esta condición. Ese es el problema que tiene este método. Pero, o sea, la única forma que tienen de poder acostumbrarse a este es hacer mucha práctica sobre este método en particular para poder ir viendo más o menos y agarrando maña y ver como qué números pueden servir poner aquí para a la hora de hacer la prueba que nos dé igual esta parte de acá con la parte de acá. Igual ya en el siguiente video, en la parte de la práctica de esto, ya también vamos a hacer un poco de casos en donde más o menos van a ver cómo funciona. Pero por lo general este es como el método, como les decía, más inexacto justamente por eso, porque como es por inspección, ustedes no saben qué números exactamente poner aquí. Entonces, si ustedes ponen dos números acá y dos números acá y la prueba no les da, eso no quiere decir que el problema no tenga solución, sino que simplemente tienen que buscar otra forma de acomodar los valores de aquí para que al final sí puedan llegar a una solución. Pero por lo general traten de hacer como el último caso, o sea, ya como si los otros métodos no funcionaron, o sea, no hay forma de aplicarlos y el que queda usar es este, y déjenlo de último en realidad, porque como les digo, tal vez se puede perder mucho tiempo en buscando cuáles son los factores correctos que hay que multiplicar acá y luego sumar para que nos dé la prueba. Entonces bien, hagamos un caso. Aquí tenemos uno de los más simples para que puedan verlo en detalle más fácilmente. Tengo 6y al cuadrado más 16y más 8. Entonces en este caso ya que tenemos algo elevado al cuadrado acá, algo sin elevar, y ese algo ya no aparece acá, que en este caso, en el caso anterior que teníamos eran las x, pero aquí puede ser y, en este caso no hay problema. Y vean que ya no los dan ordenado, porque lo tenemos en ese orden, algo al cuadrado, algo sin estar al cuadrado y algo que ya no está. Entonces ahora qué es lo que voy a hacer yo, voy a buscar una forma de descomponer esto. Entonces con la y no hay problema, entonces di y por y al cuadrado, esto no hay quite. Pero en este caso lo que yo voy a poner es que 6 lo voy a descomponer como 3 por 2, pero también lo puedo haber puesto como 2 por 3, y también lo puedo haber puesto como 1 por 6 o 6 por 1. Ven que en ese caso es ya que ustedes vayan tanteando y ver qué es lo que les sirve, pero en este caso les voy a dar la respuesta de una vez para no enrollarnos mucho en esos temas de que si sí o si no. Entonces ya con este estaríamos listos. Entonces si quiere podemos comprobar que 3 por y, 3 por y por 2 por y es igual a 6y al cuadrado, en este caso, porque tengo 3 por 2 es 6 y por y al cuadrado. Al otro lado hacemos exactamente lo mismo. En este caso, para llegar a 8 yo puedo decir que es 2 por 4, 2 por 4 me da 8, pero como les decía antes, yo puedo escoger 8 por 1, 1 por 8 o 4 por 2, y a pesar de que son factores correctos puede que no me sirvan en la prueba. Pero bueno, en este caso vamos a hacerlo en el caso sencillo, donde sí nos va a dar bien. El caso ideal, pero que no siempre se va a dar. Entonces ahora, para seguir con la prueba, lo que se hacía era multiplicar en x. Entonces tengo
que multiplicar 3y por 4 y 2y por 2. Entonces al hacer eso tengo que 3y por 4 simplemente es 3 por 4 es 12 y la y la dejo igual, y 2 por 2 es 4 y la y la dejo igual, por lo tanto tengo 12y más 4y. Y ven que al llevar a cabo la suma, 12y más 4y es igual a 16y, y vemos que en este caso esto, o sea el resultado de la prueba, nos dio exactamente igual al centro, a la parte central del polinomio que estábamos buscando. Por lo tanto, ahora lo que me queda a mí es agarrar esto en fila. Recordar, o sea, importante, la prueba se hace en x, multiplicaciones en x, pero ya la respuesta definitiva que vamos a agarrar es en fila y sumando los términos de la izquierda y la derecha. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, en este caso, lo que tenemos al final simplemente es que al ordenar estos dos, solo tenemos 3y más 2. Y en el caso de abajo tenemos 2y más 4. Y aunque en este caso ya estaríamos listos con este método de inspección. Como se pueden ver, es tal vez, como les decía, el método más inexacto y tal vez más largo incluso, porque ya les digo, si no saben muy bien qué números usar acá, puede que se alargue. Por eso les digo, traten de usar este de último, porque por lo general es el que más tiempo lleva. Si pueden resolverlo con alguno de los otros métodos, mejor, porque técnicamente ustedes pueden resolver cualquier de los anteriores, casi que cualquiera, con este método, pero es muy ineficiente. Mejor ver si se puede aplicar los de antes para poder salvar mucho tiempo y no desperdiciarlo acá. Pero técnicamente esos serían los cuatro tipos de factorización que vemos, bueno, que van a ver ustedes en el año que llevan. Y ya con eso estaríamos listos. Muchas gracias.